Vamos a cambiar de asunto porque, claro, dentro de toda esta política de guerra absoluta contra Cuba está la campaña o la campañita o la gran campaña en contra de la cooperación médica cubana, con Marco Rubio visitando países, gobiernos del Caribe donde hay brigadas médicas cubanas y tratando de decirles, oiga, ustedes tienen que rescindir los convenios con Cuba porque si no, sus funcionarios no van a poder entrar en Estados Unidos. Bueno, hay algunos que se le han revelado y le han dicho que por aquí. ¿Eh? Y hay mucha gente que está escribiendo en las redes sociales, les leo algunos tweets. Natalia Fernández dice, agradecimiento de un paciente guatemalteco que recuperó la visión gracias a la cooperación médica cubana en su país. Los médicos cubanos haciendo el bien donde quiera que están. ¿Cuántos millones de personas han recuperado la visión y no tenían el dinero para pagar una operación de cataratas en tantos países? Han sido millones. Primer graduado en Cuba y en medicina que es primer ministro del Caribe. Los médicos cubanos, a quienes estamos agradecidos, enfermeras, nos han ayudado enormemente y continúan ayudándonos enormemente y debemos estar agradecidos como país. También nos dice Bruno Rodríguez, agradecemos la presidenta de Namibia por su invariable apoyo al gobierno de Cuba. Sabemos que gracias a naciones hermanas como las suyas no estamos frente a las agresiones imperialistas. Y dice la presidenta de Namibia que por aquí van a retirar la cooperación médica cubana que tantísima gente, tantísimas vidas está salvando. Y destaco la intervención y un vídeo que ha publicado Luther Castillo, que es el ministro de Ciencia y Tecnología de Honduras. Y esta persona, Luther Castillo Harry, es graduado de la primera promoción de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es un médico formado en Cuba. Y dice que él es hondureño, pero además de hondureño es cubano. Que no le venga Maurice Weiler Carón, que no le venga Marco Rubio y que no le venga Carlos Jiménez y toda esta gentuza a decir que de Honduras se tienen que retirar los médicos cubanos. Pero ¿qué es esto? Ellos son un poquito soberanos. Y esta gente, toda esa prepotencia, toda esa soberbia, en este tema y en tantos otros se les va a acabar muy pronto. No, seguro, porque es que ellos están fuera de tiempo. Fíjate que todas estas acciones las están tomando, o sea, mentalmente ellos están situados en otro tiempo. O sea, Cuba, el pueblo cubano, sabe el camino que tiene que defender, el camino que ha escogido. La mayoría del pueblo cubano ha escogido un camino. O sea, las sanciones, los bloqueos de más de 60 años, no han doblegado la voluntad patriótica de la mayoría del pueblo cubano. Pero ellos están ciegos, están sordos, están sacando todo su alma criminal, que no es alma, es el alma criminal de unos criminales, de unos sinvergüenzas, de unos burgueses que pretenden retrotraer la historia y llevar a Cuba al periodo nefasto neocolonial de antes del 1 de enero del 59. Sí, nefasto para la mayoría del pueblo. Y eso no lo pueden, ellos tratan de ocultarlo y hablar de una Cuba que pareció una Cuba antes del 59, que era, bueno, de los países más desarrollados del mundo. Todo una mentira, y esa mentira la están repitiendo gente nacida en Cuba después del triunfo de la revolución. Increíble. Las mentes secuestradas. Sí, que lo diga alguien de familia burguesa de aquellos años, correcto. Ahí porque está. Era el circulito de la burguesía cubana. Entonces, bueno, ellos están tratando de, bueno, primero el engaño, los medios de manipulación y desinformación masiva, está al servicio del imperio, al servicio de las políticas más reaccionarias y criminales de la Casa Blanca. Pero resulta, y está el tema de China y Rusia, la presencia china y Rusia, que es legítimo, es algo legítimo. Una potencia, un país, por muy poderoso que sea, no tiene ningún derecho de coartar el desarrollo económico, político y social de otro país que es libre, independiente y soberano. No puede hacerlo. Ellos son violadores también de la ley, de las leyes internacionales de Estados Unidos. El imperialismo en su máximo esplendor, desbocado. Entonces, lo que no se dan cuenta es que
La China o la República Popular China de hoy no es la de los años 70, ni de los años 80, ni 90. Esta es una China que tiene un crecimiento espectacular, un desarrollo espectacular y no van a poder. Y desde luego el avance de Rusia, el desarrollo de Rusia, sobre todo la capacidad militar de Rusia, eso no lo pueden vencer. O sea, a no ser que ya enfebrecidos y con los lacayos gobiernos de europeos lancen se meta en una carrera armamentística y lleve a la humanidad a una tercera y final guerra nuclear. Entonces, la Cuba, hay conciencia de los pueblos. La Cuba de ahora tiene más amigos y más solidaridad que nunca. Contra eso tendrán que enfrentarse y no van a poder. Entonces, quiere decir que esta es una encrucijada, por eso es tanta amenaza, porque tú te imaginas un gobierno que se considere mínimamente decente y mínimamente apegado al derecho internacional, que amenace a otros países, que Groenlandia, por ejemplo, o Canadá, fíjate tú lo que estamos hablando, o Panamá, decir, no, el canal ese es mío. Fue un error del otro gobierno, ahora yo soy el que estoy al mando, ese es mío y te lo voy a quitar. ¿Qué cosa? La mafia. No, es la mafia. Es una actitud gangsteril. O sea, estamos ante gángster. Y entonces, para eso tiene estos, ¿cómo se llama? Los recaderos, ¿no? Los que implementan las políticas guerreristas y criminales y también hegemónicas contra países señalados ya, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Haití, bueno, es otra punto y aparte, pero fundamentalmente esos. Hay un artículo que también recomendamos de un gran amigo, Enrique Ubieta, un grandísimo intelectual cubano, un gran amigo de nuestro equipo. Tenemos relación con Enrique desde hace muchísimos años. Este artículo se titula Dos mundos, dos modelos de vida, la solidaridad contra el dinero. Él ha sido testigo de la cooperación médica cubana. Ha viajado con brigadas médicas, no solamente por América Latina, sino también fue a África, con las personas que combatieron el ébola. Él estuvo en la Zona Roja. Sí, es el título de uno de sus libros, ¿no? Zona Roja. Les leo un pequeño fragmento de un artículo que hay que leerlo entero porque es difícil de condensar y dice muchísimas cosas en primera persona de vivencias, ¿no? De lo que es la cooperación médica cubana. Dice: los he visto trasladarse en curiaras por los ríos Orinoco en Venezuela, Chocó en Centroamérica, en frágiles avionetas sobre la selva guatemalteca, subir montañas durante horas hasta aldeas en el Quiché, dormir en sus champas, en cuartos que solo tienen lo esencial, sin electricidad. He sostenido velas mientras ayudan a una parturienta en una choza de adobe y he escuchado el primer llanto de un nuevo habitante de la tierra que llevará, por decisión de la madre, el nombre del médico cubano que hizo posible el milagro. He visto a médicos, enfermeros cubanos vestidos de astronautas, no para ascender el cielo en cohetes espaciales, cuyo costo podría haber saciado el hambre y curado enfermedades de millones de personas, sino para viajar al infierno de la Tierra, allí donde el ébola, enfermedad entonces casi desconocida, provocaba la muerte en cadena de humildes habitantes del África occidental. Mientras los galenos primermundistas huían o exigían una amplísima remuneración, allí llegaban los cubanos. También los vi exponerse en el norte rico de Italia, donde la pandemia de la COVID había establecido su epicentro momentáneo con la experiencia adquirida durante el ébola. Bueno, es un artículo maravilloso, realmente bonito, tremendo, como todo lo que escribe Enrique Ubieta, pero que nos acerca a la realidad ahora demonizada por estos criminales, que están tratando de destruir esto.
¿Por qué? Porque en muchos de estos lugares que él ha mencionado, Cuba ha sufragado todos los gastos, todo el dinero. Pero a partir de cierto año, y en las condiciones de Cuba, en algunos países, Brasil, por ejemplo, ¿no vas a decir que Cuba va a tener que sufragar todos los gastos de llevar a miles de médicos a la Amazonía? Pues tendrá que. El gobierno de Brasil, lógicamente, puso dinero para ello, y Cuba recibió una remuneración que invirtió en su sistema de salud. Y el sistema de salud de Cuba durante años se ha podido mantener así. Y eso es lo que quieren destruir. Quieren destruir la salud, y bueno, la han destruido parcialmente, la salud del pueblo cubano. No solamente de las personas de la Amazonía o de África, que eso no les importa nada. Lo que quieren es dañar al pueblo cubano, que no tenga medicamentos, que no se pueda operar en un hospital por falta de sutura, para luego decir que el culpable es el gobierno cubano y que se tiene que rebelar ese pueblo contra el gobierno cubano. Esa es la lección. Y eso es lo que tiene que entender la gente, que estamos ante una maniobra de reconcentración, como hizo Weyler contra el pueblo cubano. 200.000 un adelantado a Hitler. Efectivamente. Un adelantado a Hitler. Lo que hizo Hitler, lo hizo Weyler. Y ahora lo quiere hacer Maurice Weyler, Carón. Exactamente. Bien, el nombre exacto, el nombre que tiene este individuo es ese. Y con todo lo que históricamente significa. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Espero que les haya gustado también la entrevista que le hicimos con la participación de otros 3 compañeros del mundo de la comunicación. Excelente. Que le hicimos al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Realmente, fue un honor para el equipo de Cuba Información poder organizar y participar en esta entrevista, en la que el presidente cubano aclara muchas cosas, aclara sobre la crisis eléctrica, sobre el asunto de las brigadas médicas, sobre todas las políticas de exterminio del gobierno de Estados Unidos, y también da un mensaje de esperanza, por supuesto no con soluciones a cortísimo plazo, pero sí da un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza también lo tenemos que divulgar desde Cuba Información, hablando de la durísima situación de Cuba, pero también diciendo que hay un pueblo en resistencia y que es, en su gran mayoría, consciente de quién es el culpable de su situación. Así que mucha solidaridad con el pueblo cubano, activemos la solidaridad en todos los frentes, porque vive Cuba un momento histórico, la humanidad también vive un momento histórico, y la gente, los pueblos, tienen un papel fundamental en apoyar a los pueblos agredidos, asesinados, como es el caso de Palestina y como es el caso de Cuba también. Así mismo es, de modo que estamos en combate. Solidaridad permanente para con el pueblo cubano, igual también no olvidar la solidaridad para con el pueblo bolivariano, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y los pueblos que luchan para mantener su independencia, su libertad, su camino limpio de injerencia, limpio de imperialismo y de políticas que van directamente contra la mayoría de los pueblos. No, seguimos en combate por la verdad, por la independencia y la soberanía y libertad del pueblo cubano. Hasta el próximo. Hasta el próximo programa.